Una geisha, pronunciado, es una artista tradicional japonesa cuyas labores consisten en entretener en fiestas, reuniones o banquetes, ya sean exclusivamente femeninos como masculinos, o bien mixtos. Su aprendizaje suele comenzar a los 15 años, o a veces a edades más tempranas. En la región de Kinki los términos heikoi, para aprendiz de geisha, meikou han sido usados desde la restauración Meiji. Las geishas fueron bastante comunes en los siglos XVIII y XIX. Hoy en día aún existen, pero su número ha disminuido. Historia y evolución. Las geishas eran profesionales del entretenimiento y, originalmente, la mayoría eran hombres. Las geishas usaban sus habilidades en distintas artes japonesas, música, baile y narración. Las geishas de ciudad trabajaban independientemente en fiestas fuera de los barrios de placer, mientras que las de barrio lo hacían dentro de estos. Las geishas de machi y de kuruba no se distinguían en términos de cómo entretener, ambos tipos de geishas cantaban, bailaban y aprendían otras artes tradicionales. Sin embargo, la diferencia era que el incienso utilizado para marcar la duración del servicio era menor para las kuruba que para las machi, puesto que entretenían en lugares con menos aglomeración de gente y con un público más selecto. Al declinar el nivel artístico de las cortesanas, las geishas, hombres y mujeres, tuvieron mayor demanda. Alrededor del siglo XVII, los hombres se empezaron a agotar de las cortesanas, que, a pesar de ser muy cultas, no gozaban de la libertad para salir de su casa, y mucho menos de su distrito. Por lo tanto, muchas cortesanas comenzaron a retirarse de su trabajo con el fin de empezar una nueva vida. El primer karyukai en nacer fue Kamishiken, o las 7 casas superiores, ya que originalmente allí solamente había 7 casas de té y numerosas okiya. Hasta el día de hoy, el número de ochaya ha ascendido, mientras que el de okiya ha descendido. Los geishas masculinos comenzaron a desaparecer, y para el año 1800, las geishas femeninas los superaron en número de 3-1, y el término geisha comenzó a usarse para referirse a las mujeres con habilidades para el entretenimiento, como en la actualidad. Tradicionalmente, las geishas comenzaban su entrenamiento a una corta edad. Algunas jóvenes eran vendidas a las casas de geishas en su niñez, empezando una etapa de trabajo en la que se las llamaba shikomi. En esta etapa debían hacer tareas de limpieza y obedecer todo tipo de órdenes que se les encargaran. Luego comenzaban su entrenamiento en varias artes tradicionales. Hoy en día, las shikomi también trabajan en tareas hogareñas, y se les acostumbra a su independencia impidiendo toda comunicación con su familia por 1 o 2 meses. Durante su niñez, las geishas a veces trabajaban como criadas o asistentas de las más experimentadas, y más tarde como minarai, aprendices de geisha durante su primer mes de entrenamiento, donde solo se dedicarían a observar y adaptarse, ello tras una ceremonia en la cual se emparejaba con una One-san que se convertiría en su mentora y guía durante su aprendizaje en el karyukai, haciendo todo lo posible para que fuera famosa, talentosa y respetada. Esta tradición de entrenamiento existe en otras disciplinas de Japón. El estudiante abandona su hogar y comienza a hacer trabajos hogareños y asistir a su mentor con el fin de convertirse finalmente en uno. Luego del primer mes, la minarai pasa a ser una meikou junior y pasa de pintarse solo el labio inferior a pintarse ambos. El tiempo de aprendizaje se prolongaba tradicionalmente desde los 15 o 16 años hasta los 21, donde la meikou pasaba a ser geisha veterana en una ceremonia llamada erikae donde el cuello de su kimono pasa de color rojo a blanco. Educación. La ciudad de Kioto mantiene fuerte la tradición de las geishas, y 2 de los más prestigiosos y tradicionales distritos de geishas, Gion y Pontoch, están en esa ciudad. Las geishas de estos distritos son conocidas como Heiko. Los Hanamachi de Tokio, Chimbashi, Asakusa y Kagurazaka son también bastante conocidos. Las geishas modernas generalmente durante su aprendizaje aún viven en tradicionales casas de geishas llamadas okiya en áreas denominadas Hanamachi, aunque las geishas experimentadas y libres de deudas pueden llegar a vivir en sus propios apartamentos. La elegante y alta cultura en la que viven las geishas se llama karikai.
Tradicionalmente, las geisas comenzaban su entrenamiento a una corta edad. Debido a la miseria y hambruna con la que contaban algunos campesinos de la época, las niñas eran vendidas a la soquilla. La niña vendida adquiría así una deuda con su compradora Okaasan, que pagaría con el dinero que ofrecerían por ella los hombres que solicitaran sus atenciones cuando se convirtiera en Meikou, y más tarde en geisa. Así empezaba una etapa de trabajo en la que se las denominaba shikomi. En esta etapa atienden como sirvientas en su hoquilla y asistentas de las geisas experimentadas. Hoy en día, las shikomi también trabajan en tareas hogareñas, pueden vestirse a lo occidental y asisten a la escuela del Karyukai para aprender las artes tradicionales del país. Y generalmente se les acostumbra a su independencia impidiendo toda comunicación con sus familias por 1 o 2 meses. Las jóvenes con aspiraciones a geisa comienzan su entrenamiento después de completar los primeros años de secundaria o incluso en secundaria o estudios superiores, empezando su carrera en la edad adulta. La siguiente etapa de educación es cuando la niña, tras aprobar un examen de danza, debuta como minarai. Durante esta etapa la joven debe contar con una hermana mayor o onee-san, una geisa experimentada, la cual fungía con el papel de mentora y guía durante su aprendizaje en el Karyukai. El arreglo de hermandad entre la geisa y la aprendiz se hacía por medio de la dueña de la hoquilla Okaasan, quien acordaba con la geisa experimentada un pago por los servicios otorgados al encargarse de la presentación del aprendiz en sociedad. Por lo regular este pago era obtenido del sueldo que la aprendiz generaba. Una vez que se había acordado con éxito la relación entre la geisa y la aprendiz, ambas eran emparejadas al asistir al santuario del distrito, donde anunciaban a los espíritus su futura relación y posteriormente realizaban la ceremonia del Sansankudo. En esta ceremonia, la aprendiz y la onee-san geisa de ésta se ofrecen mutuamente sake, y beben 3 sorbos, de 3 copas pequeñas. Luego intercambian la copa con la Okaasan y la dueña de la casa de té así como con 5 testigos de la ceremonia. Durante la ceremonia la joven aprendiz recibía su nuevo nombre, que por lo general contenía en él algún carácter escrito de su hermana mayor. Al concluir esta unión la geisa quedaba emparentada de por vida con su joven aprendiz. La hermana mayor debía presentar a la hermana menor en todas las casas de té para las que ella trabajaba, así como a los clientes y a otras geisas que conocía con la finalidad de hacer al aprendiz una persona conocida, famosa, talentosa y respetada. Este tiempo le servía a la minarai para adaptarse y aprender por la vista. La niña asistía a fiestas, pero se mantenía en silencio y se dedicaba a imitar a sus onee-san del Karyukai. Observando a otras geisas, y con la ayuda de las dueñas de las casas de geisas, las aprendices se volvían habilidosas en la compleja tradición de elegir y usar kimono, y en el tratar con los clientes. Se maquillaba pintándose solo el labio inferior y su aubies de la mitad del ancho del kimono, colgándole solo hasta las caderas. Tras 1 o 2 meses, la minarai pasa a ser una Meikou Junior y pasa de pintarse solo el labio inferior a pintarse ambos. El tiempo de aprendizaje se prolongaba tradicionalmente desde los 15 o 16 años hasta los 21, donde la Meikou pasaba a ser geisa veterana en una ceremonia llamada Erikae cuyo cuello del kimono pasa de color rojo a blanco, y cambia su maquillaje y peinado. Las geisas aún estudian instrumentos tradicionales como el shamisen, el shakuhachi, el taikou, canciones tradicionales, baile japonés clásico, sad, ikebana, literatura, poesía. Teatro. En el Japón moderno, las geisas y meikou son bastante inusuales. En los años 1920 había alrededor de 80.000 geisas en Japón, pero hoy en día hay aproximadamente 1000, debido a la Segunda Guerra Mundial. De todas maneras, en el distrito Gion de Kioto, los visitantes pueden observar algunas meikou por las calles yendo o regresando de una cita. Una economía ralentizada, pocos intereses en las artes tradicionales, la inescrutable naturaleza del mundo de las flores y sauces y el coste de este servicio han contribuido en que la tradición decline. El turismo ha contribuido a que la tradición siga viva, debido a que la geisa es considerada una imagen mítica de Japón.
Sin embargo, el exceso de turismo de los últimos años ha hecho disminuir drásticamente la presencia de las geisas en el barrio de Gion, lo que ha obligado a introducir medidas para protegerlas del acoso de los turistas. Las geisas son contratadas para asistir a fiestas y encuentros, tradicionalmente en casas de té o tradicionales restaurantes japoneses ryotei. Su tiempo es medido según lo que se demora en consumirse un palo de incienso o gyokudai. Otro término para trazar la tarifa es oana. El cliente realiza el convenio a través del sindicato de geisas, que mantiene el horario de cada geisa y hace sus citas de entretenimiento o entrenamiento. Geisas y prostitución. Aún existe cierta confusión, especialmente fuera de Japón, sobre la naturaleza de la profesión de las geisas. Esta confusión se ha complicado debido a la comparación con las oiran, particularmente en onsen. La geisa podía contraer matrimonio, pese a que la gran mayoría prefería retirarse antes de casarse, y podían tener hijos fuera del matrimonio. También ahora pueden ir a la universidad y se cree que son totalmente libres de elegir un novio o amante. Mientras que es conocido que los compromisos generalmente incluyen coquetear e incluso bromas sugerentes, todavía se mantiene el debate debido a cierto secretismo encubridor que trata como tabú el tema de las actividades sexuales y que se ve amparado por el propio hermetismo social japonés para discutir abiertamente temas de esta índole. Algunos afirman que nunca incluyen actividad sexual, que una geisa no es pagada por sexo y que algunas pueden elegir tener una relación que incluya el sexo con algún cliente fuera de su rol como tal. Sin embargo, tales afirmaciones siguen discutidas por otros que afirman lo opuesto. Fue tradicional para las geisas tener un dana, o amante. Un dana era generalmente un hombre adinerado, algunas veces casado, que tenía recursos para financiar los costes del entrenamiento tradicional de la geisa y otros gastos considerables. Aunque una geisa y su dana podrían estar enamorados, la relación está sujeta a la capacidad del dana para entregar algún aporte financiero. Los valores y convenios ligados a este tipo de relaciones no son bien comprendidas, incluso entre los japoneses. Se especula sobre la venta de la virginidad de las geisas y de su cuerpo a un solo cliente. La publicación de la novela Memorias de una geisa generó gran polémica sobre este tema, porque aumenta el debate sobre si las geisas venden o vendían su virginidad. Por el contrario, la ceremonia se celebraba poco antes del erikae y consistía en visitar a todos los clientes y clientas más cercanos, agradecerles el cuidado prestado durante el aprendizaje de la meiko y finalmente, entregar un dulce japonés a cambio de ayuda financiera. Al contrario de cómo se suele afirmar, la geisa no atiende solamente a hombres. Desde sus inicios también tenía clientas con las cuales forjaba relaciones tal como con un cliente masculino. Incluso, muchas veces se celebraban cumpleaños infantiles o adultos con geisas como compañía. Apariencia. La apariencia de una geisa cambia a lo largo de su carrera, desde la femenina y maquillada meiko, hasta la apariencia madura de una geisa mayor y consolidada. Maquillaje. Hoy en día, el tradicional maquillaje de la aprendiz de geisa es una de las características más reconocibles, aunque las geisas experimentadas generalmente usan el característico maquillaje de meiko, consistente en la cara totalmente blanca, durante presentaciones especiales. El maquillaje tradicional de las aprendices de geisa consta de una base blanca, el uso de pintalabios rojo y adornos rojos y negros alrededor de los ojos y cejas. La aplicación del maquillaje es difícil de perfeccionar y es un proceso bastante largo. El maquillaje es aplicado antes de vestirse para evitar ensuciar el kimono. Primero, una sustancia de aceite o cera, llamada bintsuke abura, se aplica a la piel. Luego, polvo de arroz es mezclado con agua para formar una pasta que se aplica con una brocha de bambú. El maquillaje blanco cubre la cara, cuello, pecho y manos, con 2 o 3 áreas sin pintar cerca de la nuca para acentuar esta zona erótica, y una zona descubierta de piel alrededor del pelo, que crea la ilusión de una máscara. La W es usada con el kimono formal. Después de que la base haya sido aplicada, una esponja es pasada por la cara, cuello, pecho y nuca para absorber el exceso de humedad y lograr uniformidad en la base.
Luego los ojos y cejas son remarcadas. Tradicionalmente se usaba carboncillo, pero hoy en día se utilizan cosméticos modernos. Las cejas y el borde de los ojos son pintados de negro, las meiko además usan rojo alrededor de los ojos. Los labios son pintados con una brocha pequeña simulando un contorno de labio sensual, acorazonado por arriba y muy redondo, teniendo pequeñas variaciones de distrito a distrito. El color viene en un palo pequeño que es mezclado con agua. Azúcar cristalizada es añadida para dar brillo a los labios. Durante los primeros 3 años, una meiko usa su maquillaje casi constantemente. El día de su misidasi se contrata una maquilladora profesional. Antiguamente la maquillaba la dueña de la oquilla o la one-san a la vista de todas las habitantes de la oquilla. Durante su iniciación, la meiko es ayudada por su one-san o la oka-san de su casa de geisas. Después ella debe aplicarse el maquillaje por su cuenta. En ocasiones, una meiko en la fase final de su aprendizaje puede decidir si teñir sus dientes de negro, una tradición conocida en Japón como aguro. Esta costumbre era habitual en las mujeres casadas de Japón y, anteriormente, en la corte imperial, pero hoy en día sobrevive solo en algunos distritos. Se hace en parte porque los dientes no coloreados tienen un aspecto demasiado amarillento en comparación con el pálido maquillaje facial. Ennegrecer los dientes permite que estos desaparezcan en la oscuridad de la boca abierta, una ilusión más pronunciada cuanto mayor sea la distancia. La geisha, tras haber trabajado 3 años, cambia su maquillaje a un estilo más apagado. La razón es la llegada de su madurez, puesto que el estilo simple la muestra en su belleza natural. Para ocasiones formales la geisha madura aún utiliza maquillaje blanco. Para las geishas mayores de 30 años, el maquillaje blanco es utilizado solo en bailes especiales que lo requieren. Vale decir que el maquillaje varía levemente por distrito o también por el gusto de la geisha. Atuendo. Una geisha o meiko necesita vestir una determinada ropa interior antes de ponerse el kimono. No visten la ropa interior occidental, sino que llevan unas cintas largas de color blanco alrededor del pecho y de las caderas. Es difícil acostumbrarse a ir al servicio con estas prendas. Encima de ellas, se pone una prenda de algodón con la forma del cuello del kimono, que llega aproximadamente por las rodillas. Sobre esta prenda se pone el nagajuban. El nagajuban, para las meiko, siempre es de color rojo y puede tener estampados florales. Estos estampados pueden ser de color blanco, o dorado para las ocasiones especiales. En el caso de las geishas, su nagajuban es de color rojo, rosa o rosa pálido y sus estampados son también florales. El kimono se confecciona a partir de un tan, una medida tradicional japonesa que consta de 37 centímetros de ancho y 12 metros de largo. En el caso del kimono de una geisha o meiko, se debe confeccionar a partir de 2 tan. Esto es así porque los kimono de meiko y geisha son mucho más largos que los kamounas normales, como puede ser un houmonji, un tomesode, un furisode, etc. Por encima, unos calzones largos para no mostrar de más si el kimono se abre accidentalmente por delante. Sobre estas prendas se lleva una especie de ligera blusa, del mismo corte del kimono, llamada adajuban, aunque más corta. Sobre esta se lleva el nagajuban cuya tela se ve por debajo del kimono y es de color rojo o rosa. Se trata de una especie de falda un poco más corta que el kimono y que se ata bajo el busto. Sobre esta prenda va el kimono que luego se sujeta por un cordón llamado datejime. Sobre este se sujeta el oubi, a su vez sujeto por un cordón llamado obihime. En este se prende un broche de oubi, llamado pokchiri para la meiko, muy adornado, u oubi-dome, más discreto, para una geisha veterana. Las geishas siempre utilizan kimono. Las aprendices de geisha llevan coloridos kamounas con extravagantes oubi. Las geishas mayores utilizan estilos y diseños más apagados. También es importante destacar la longitud de las mangas. Las aprendices utilizan furisode de mangas que llegan casi hasta el suelo. Según van avanzando de edad y nivel en la profesión, las mangas tornan a tomesode, más cortas,
de color más oscuro y de corte más elegante. El color, diseño y estilo del kimono dependen de la estación y evento en el que las geisas estén atendiendo. En invierno, las geisas pueden ser vistas llevando una ori adornado con seda pintada sobre su kimono. Los kamounas forrados son usados durante estaciones frías, y los ligeros o de gasa de seda durante el verano. La geisa utiliza sandalias de suela baja de madera y laca, llamadas zori, y en interiores llevan solo taabi. En zonas nevadas las geisas utilizan zuecos de madera, llamados geta. Las meikou llevan altísimos zuecos negros, o kobo. Los kamounas de las meikou son muy coloridos, con diversos diseños de flores y paisajes. El nagajuban es también muy colorido y debe llevarse a juego con el kimono. Las furi son larguísimas, les llegan casi a los tobillos. En cambio, los kamounas de las heiko son discretos, uniformes y con un estampado muy simple. Las furi son más cortas y llegan a la altura de las caderas. Para poder vestir el kimono, las geisas y meikou necesitan ayuda de otra persona. Años atrás, este ayudante de vestuario era un hombre. Actualmente, suelen ser mujeres de mediana edad, aunque sigue habiendo hombres. Estos ayudantes se denominan otokosu. Se encargan de vestir a las geisas, ajustando el kimono y atando el oubi. Es uno de los pocos oficios que puede ejercer un hombre en el mundo de la flor y el sauce. Los otokosu suelen ser hijos de mujeres que trabajan en la soquilla o hijos de antiguas geisas u okasan. Actualmente, solo hay 5 en Kioto. Peinado. Los peinados de las geisas han ido variando a lo largo de la historia. En el pasado, era común para las mujeres usar el cabello suelto en algunos periodos, pero recogido en otros. Durante el siglo VII, las mujeres comenzaron a usar siempre el cabello recogido nuevamente, y fue durante este tiempo que se adoptó el tradicional peinado shimaada, un tipo de moño usado por geisas experimentadas. Es tradicional que en su erikae las meikou usen el sakikou, durante el Hyonodori, el Katsuyama el mes antes y el mes después, para su debut, el Misidashi, y para Año Nuevo, el Yakko Shimada. En cambio las heiko no usan tan amplia variedad de peinados, sino el Katsuyama y el Yakko Shimada, mientras que en su vida diaria usan el Ofuku. En Pontocho existen 5 estilos más, el Kikusagane, el Umemodoki/Osomemage, el Osafune, el Oshiyun y el Oshidori no Hina. Generalmente, lo apretado de estos peinados y el método de rascarse el cuero cabelludo con varilla provocan alopecia, lo cual ha popularizado las pelucas. Estos peinados son decorados con elaborados peines y horquillas. En el siglo XVII y después de la restauración Meiji, los peines de cabello eran grandes y vistosos, generalmente utilizados por mujeres de alta clase. Después de la restauración Meiji y en la era moderna, los peines menos vistosos y pequeños se volvieron populares. Muchas geisas modernas usan pelucas en su vida profesional que deben ser cuidadas regularmente por artesanos habilidosos. El tradicional arte del peinado está en vías de extinción. La geisa en la cultura popular. El creciente interés en la apariencia exótica de las geisas ha creado varios fenómenos culturales en Japón y Occidente. Recientemente las líneas de maquillaje inspiradas en las geisas fueron llevadas a Occidente después de la popularidad alcanzada por la novela y película Memorias de una geisa, que se encuentra muy por debajo del realismo de la autobiografía Vida de una geisa, de la geisa Mineko Iwasaki con la colaboración de Rande Brown. En 1999, la cantante estadounidense Madonna apareció en el vídeo musical de Nothing Really Matters en una vestimenta inspirada en el de las geisas con un maquillaje blanco. En 2005, la compañía japonesa de videojuegos Tecmo lanzó la 4ª entrega de Dead or Alive donde aparecía un nuevo personaje llamada Kokoro, la cual es una joven de 17 años que entrena con su madre para convertirse en una geisa, a pesar de negarse al principio a seguir su adiestramiento. Al final del videojuego se puede apreciar cómo supera su negación y logra convertirse en una tradicional geisa al igual que su madre. En la intro del juego, en varios promocionales así como en el manual del juego se la puede ver con un kimono rosa tradicional, que irónicamente no puede ser utilizado en el juego.
En Código Lyoko, una serie creada por Ante Films, se puede ver que una de las protagonistas, Yumi Ishiyama, lleva un traje de geisha cuando entra en Lyoko. En la cuarta temporada de esta misma serie, la podemos ver como una especie de geisha futurista, al igual que Ulrich con su traje de samurái. Véase también Anamachi, Kimono, Meikou, Maiko-san Chino Makanai-san. Memorias de una geisha. Okiya. El pecado de Oyuki. Oiran. Odalisca. Valladera.